Hoy hay todas las condiciones para abrir persecución penal contra la corrupción de Odebrecht en Punta Catalina. Un acuerdo en la clase política de proteger a Odebrecht a cambio de que ellos no aparezcan recibiendo sobornos. La Procuradora General hoy día, Jenny Berenice, desea dar continuidad a este caso y buscar los responsables basados en esa auditoría. ¿Ella puede en este momento actuar? Odebrecht hasta el año pasado no había salido de Punta Catalina. Amigos, bienvenidos a esta entrega que hemos titulado Lo que no se dice del caso Odebrecht, ahora que salen ilesos los principales imputados y donde en la República Dominicana no se llega a hacer justicia, cosa que no ha pasado en otros países. Y Enrique de León conoce a fondo porque incluso ha participado de acciones legales para que se conozca la verdad y para que llegaran al banquillo de los acusados parte de los que tomaron esos sobornos. Bienvenido, don Enrique de León. Bueno, muy agradecido de estar aquí contigo y más en este tema que hemos estado luchando desde hace años. El problema es que Odebrecht dijo que en el 2016, diciembre de 2016, delante de la justicia norteamericana, que había pagado aquí 92 millones de dólares en soborno entre el 2001 y el 2014. Y después, en el 2019, un grupo de periodistas en la que participó Alicia Ortega, denunció con documentos en la mano de que el departamento precisamente de soborno había constancia de que se habían invertido en soborno aquí en el país otros 39 millones de dólares. Alicia Ortega tenía unos codinomes. ¿Por qué nunca se supo entonces esos codinomes en los que Odebrecht habría admitido el esquema en el que repartió sobornos en la República Dominicana? Efectivamente, porque no se hizo la diligencia. Es decir, ni Jean Alain ni después Miriam Germán hicieron la gestión para que la empresa descodificara esos seudónimos y establecer quiénes habían recibido seudónimos, por lo menos de esos 39 millones que fueron posteriores a los otros 92. Nosotros estamos convencidos de que si no se sabe quiénes recibieron soborno y quién sobornó, es porque hay un acuerdo, hay una concertación en la clase política de no perseguir a Odebrecht a cambio de que no diga a quién le dio dinero. Pero entonces ahí es donde se basa el caso. ¿Cómo que Odebrecht admite sobornos? Sí. Odebrecht también se compromete con la República Dominicana a pagar el duplo. Odebrecht admite en Estados Unidos y también paga una multa en Estados Unidos por parte de esos sobornos. En Panamá hay caso, en Perú hay caso, en Brasil hubo caso, pero en la República Dominicana vamos a aprovechar la oportunidad para pedir perdón a Ángel Rondón, para pedir perdón a Víctor Díaz Rúa, para pedir perdón a Conrado Pitaluga y a todo el que ha sido mencionado para evitar que mañana seamos usted y yo los presos por tratar este caso de manera pública. Bien, pero realmente la situación es difícil para mantener esta impunidad, porque hay pruebas a la mano. Lo que ha ocurrido es que, por un lado, Jean Alain protegió a Odebrecht. Por un lado, formulando un procedimiento de acusación que no iba a permitir una condena. Es decir, es una manera de proteger. Es decir, yo te acuso, pero de tal manera que un juez esté obligado a exonerarte. Pero por otro lado,
en el caso de los sobornos relacionados con Punta Catalina, él separó en dos el expediente, antes de Punta Catalina y Punta Catalina. Entonces, lo que hizo con Punta Catalina, en este acuerdo, fue, bueno, hacer un acuerdo de lenidad. Es decir, el Ministerio Público se comprometió a no abrir persecución penal contra Odebrecht por los actos de corrupción en Punta Catalina, a cambio de que Punta Catalina pagara una determinada cantidad de dinero, que se la pusieron en cuotas cómodas, en 5 cuotas cómodas, y a la vez comprometer a Odebrecht de que iba a entregar información. Jean Alain nunca quiso que Odebrecht le informara, ni hizo gestión para ir a Brasil para conseguir los testimonios. O sea, que nunca envió una delegación, nunca fue él mismo a conseguir con Odebrecht a los responsables y decir, miren, estos son, abremos los libros, le enseñamos a la sociedad dominicana. No hubo ninguna diligencia. No hubo ninguna diligencia. Y por otro lado, Odebrecht estaba protegido, en el caso de hasta hace 3 años, protegido por un acuerdo con el Ministerio Público, a cambio de pagar una determinada, el duplo, como tú decías, del soborno. Y entonces, en el caso donde participó Rondón y compañía, era una sentencia anunciada, porque tú no puedes someter a alguien de recibir soborno sin antes señalar quién te está sobornando, o al revés, que tú estés acusado de sobornar y no aparezcan los sobornados. Es decir, es un expediente mal hecho a propósito. Claro, el Ministerio Público pudo haber cambiado eso. Miriam Germán pudo haber cambiado eso. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque la clase política se coaligó en el sentido de proteger a Odebrecht, con tal de que Odebrecht no sacara la lista de a quienes Odebrecht le dio dinero. Y esa lista existe esa lista. Es decir, si no es conocida es porque el Ministerio Público no la ha buscado, no la ha solicitado. Ahora nosotros queremos aprovechar que ha pasado esta situación para recordarle al Ministerio Público, sobre todo a la Procuradora, que el acuerdo de lenidad se cayó hace 3 años, porque Odebrecht se declaró en quiebra, fue unos tiguerazos, y no volvió a pagar, pagó dos cuotas. ¿2 cuotas de cuánto llegaron a pagar? Ahora no me acuerdo la cifra, pero es menos, como la 4ª parte. O sea, ni llegaba a $50 millones, por ahí aproximado. No, 48. Bueno, casi. Sí, 48. Y también hay que recordar que por una gestión nuestra, del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y de otras 4 o 5 organizaciones europeas, los bancos europeos que estaban financiando a Punta Catalina retiraron el financiamiento. Es decir, las asambleas de esos bancos y las juntas directivas retiraron por una sola razón, porque comprobaron que Odebrecht había cometido acciones corruptas. ¿En qué porcentaje? Recuérdele al público. La mitad. Se había desembolsado ya la mitad, creo que 300 millones, y faltaban otros 300. Pero la sobrevaluación de Punta Catalina. No, eso es otra cosa. Hoy hay todas las condiciones para abrir persecución penal contra la corrupción de Odebrecht en Punta Catalina. Y ahí está Rondón. Rondón debe recordar eso. O sea, que él no se ha zafado de todo. No. Y nosotros no vamos a permitir que se zafe. No. Mientras nosotros tengamos vida, ojalá que no se le ocurra borrarnos,
Pero mientras nosotros y nuestras organizaciones, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, ISAPROMA, y el Comité Nacional de Lucha estemos vivos, nosotros no vamos a cejar, nosotros no vamos a abandonar la lucha contra la corrupción de Odebrecht. Recuérdele al público también que hubo una investigación que se desarrolló vía Tecnimont y donde por falta de la continuidad también investigativa en Italia, un fiscal quedó en aportar evidencia a la República Dominicana y tampoco a ese se le dio seguimiento para que se metieran presos. Por eso que yo digo, y a raíz de este caso, que yo no creo en ninguna lucha contra la corrupción, pero continúe, que después yo voy a finalizar con el editorial. Es que hay un acuerdo en la clase política de proteger a Odebrecht a cambio de que ellos no aparezcan recibiendo soborno, como lo recibieron. Y eso está bien claro, porque sobre todo en el caso de Isidoro Palma, que es el fiscal de Milán, que por gestiones de una organización compañera en Italia, Recomon, inició las indagatorias paralelas a lo que ocurrió aquí en la República Dominicana, allanando, eso en 2019, allanando las oficinas de Odebrecht en Roma, encarcelando, deteniendo a los principales ejecutivos para interrogarlos. Y además con incautación de las computadoras y los documentos. ¿Qué encontró el fiscal, Palma? No, el fiscal acusó a Odebrecht ante el tribunal primero de ocultar ingresos para no pagar impuestos. 2, lavado de activos. Y 3, pago de soborno junto con Odebrecht. Entonces, bueno, y también el que era coordinador aquí de Odebrecht tenía también asuntos pendientes con la justicia italiana. ¿Marcelo Odebrecht? No. Estamos hablando de Tecnimont. De Tecnimont. Era un rumano y tenía vínculos con la mafia de Italia. Tenía pendiente, es decir, nosotros hemos estado en las peores manos. Entonces, por eso estaba interesado Isidoro Palma, porque a través de este señor, la justicia italiana pensaba que Tecnimont tenía vínculos con la mafia italiana. Es decir, entonces, como no encontró suficientes elementos para apoyar sus acusaciones, apeló, hizo una carta rogatoria al Ministerio Público, solicitándole, por favor, porque no puede hacer de otra manera, que le permitieran indagar aquí, interrogar, ¿no? Para él poder basar su acusación contra Tecnimont, ni siquiera contra Odebrecht, contra Tecnimont, pero evidentemente lo que se pudiera descubrir con Tecnimont iba a ser también aplicable a Odebrecht. Vino al país Antonio Tricarico, que es el responsable, el director de Recomon, que fue el que puso la denuncia delante de la Fiscalía de Italia, e intentamos, lo acompañamos para que habláramos para hablar con el Ministerio Público, con Jean Alain. No fuimos recibidos, pero de todas maneras se le dejó constancia de que existía la carta de rogatoria, lo cual se confirmó, sí que existía la carta, pero Jean Alain nunca la contestó. Después, cuando entra
la magistrada Miriam Germán. Se tenía la esperanza de que entonces ella No, lo nosotros, recibiera. al contrario, Palma pidió una prórroga a la jueza, una mujer, una jueza del Tribunal de Instrucción, de 3 meses, con la ilusión de que ya con una nueva autoridad, él iba a poder venir y entonces hacer acopio de las pruebas. Miriam nunca nos contestó, nos recibió y dijo que sí, que ella iba a buscar la carta rogatoria y que después logramos a lo mucho que un fiscal, un auxiliar, nos dijera que sí, que ellos hablaron con Palma, lo que no fue cierto, y que, bueno, la cosa es que nosotros le habíamos dicho a Miriam que teníamos 3 meses nada más. Dejaron pasar los 3 meses. Y el pobre... Miriam Germán dejó pasar entonces esa prórroga. Así es, así señor, así es. Y yo sé que no es un problema de Miriam, es este acuerdo de la clase política dominicana corrupta, de la cabeza a los pies, que no quiere que su corrupción se evidencie. Pero se supone que la justicia es independiente. Ajá, ¿tú crees? Bueno, eso es lo que se ha establecido. Eso es lo que está en la Constitución, claro. Eso es lo que se ha dicho. Y eso es lo que está en la Constitución, pero tú sabes lo que dijo el señor Balaguer de la Constitución, sí, que era un papel mojado. Sí. Así que este es un país que vivimos de espejitos. Entonces, lo importante y lo que tiene relevancia en este momento es que la procuradora fiscal actual tiene toda la posibilidad de abrir persecución penal contra Odebrecht en el caso de Punta Catalina. Eso con la auditoría última que se hizo. Eso, además de todo lo que hemos hablado, está la auditoría que se hizo el año pasado, la auditoría financiera forense, donde está todas las pruebas que se necesitan. O sea que si la Procuradora General hoy día, Jenny Berenice, desea dar continuidad a este caso y buscar los responsables basados en esa auditoría, ella puede en este momento actuar. Sí, y a todos los demás que ni siquiera han mencionado. Mira, esa auditoría establece claramente que hubo una sobrevaluación de más de $1.000 millones, que hay un gasto equivalente a un poco más de $400 millones que no tiene ningún soporte, ni un papelito de pulpería, Y arriba de eso, resulta que la cuenta de Punta Catalina, para la construcción de Punta Catalina, se mantuvo abierta a pesar de que Punta Catalina comenzó a operar ya en este gobierno, en el primer gobierno de Abinader. Y se hizo gastos que no se saben de cuántos son, cuál es el monto, ni se tiene ningún elemento de justificación de ese gasto, pero se sabe que hubo gasto. Y la Cámara de Cuentas ha pedido que le informen de esos gastos y le entreguen la documentación de esos gastos. El soporte, que diga, bueno, si se gastó en esto. Y eso no se ha hecho. Es decir, que esto es la madre de la corrupción. Esto es un barril sin fondo. Mira, nosotros nos reunimos con la magistrada Jenny Berenice. Ella lo recibió, recuerdo. Sí, no, hemos tenido muy buenas relaciones con ella. El problema aquí es que hemos tenido siempre buenas relaciones con las autoridades. El problema es que no hacen. Es que no hacen lo que la ley establece que deben hacer. Y ella, la última vez que nos juntamos, nos reunimos en su despacho, nuestro comité, el Instituto de Abogados por la Protección del Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos reunimos con ella y ella nos explicó
que efectivamente Odebrecht había dejado de pagar y que ellos, y se había declarado en quiebra, y que el Ministerio Público había contratado abogados en Brasil para atacar esa declaración de quiebra, y que se había ganado un primer proceso. Y quedamos en volvernos a reunir. Jamás. Cuando la nombraron como la procuradora, en su cargo de procuradora, porque la vez que nos reunimos con ella era la jefa del Departamento de Persecución. Y nos recibió porque Miriam Germán nos recibió y dijo, no, pero desde que yo recibí la carta de ustedes hace un año, yo se la mandé a Berenice. Pregúntenle a ella por qué no ha actuado. Es decir, el clásico voleibol, ¿no? Sí, yo te paso la pelota. La pelota. Entonces, pero aceptamos. Usted nos ayuda a conseguir la cita. Sí, sí, sí. Un mes después, Berenice nos recibió y nos explicó eso. E incluso nosotros le dijimos que había ya todas las condiciones para comenzar a hacer una investigación penal contra Odebrecht. Y nos dijo que sí, que lo iba a hacer. Que incluso iba a ponerse en conversación con la Cámara de Cuentas, etc. Pero cuando nos reunimos, cuando ella la nombraron, nosotros le mandamos una carta de felicitación y pidiéndole que nos recibiera para darle seguimiento al caso. ¿Qué pasó? No, hasta ahora nosotros no hemos recibido. Yo recuerdo que el mismo Wilson Camacho prometió un Odebrecht 2.0. Así es. Y la Miriam Germán también. Eso se ha quedado ahí porque hay un hilo poderoso que para todo, que es esta concertación mafiosa, corrupta de la clase política dominicana, sobre todo la tradicional, que no quiere que se aclare lo de Odebrecht porque ellos salen en el mambo. Ellos están implicados. Ese es el problema. Es el problema. ¿Y de qué sirvió la lucha del pueblo dominicano? La Marcha Verde, todos esos movimientos que estaban reclamando cero impunidad. Mira, o sea, el pueblo dominicano se tiró a las calles y uno de los casos principales fue Odebrecht. Claro. Entonces se marchó, se fue a la Plaza de la Bandera, se recorrieron las calles, fueron se fue al Parque Independencia. 3 años de lucha. 3 años. Ahí la marcha viene, la marcha va, la marcha viene, la marcha va. O sea, ¿qué sentido tiene? Si sabemos que ya en este país hay un clima perfecto de impunidad, a veces tú te preguntas, ¿para qué luchar? Pero no nos derrotemos. Porque eso es lo que quieren estos mafiosos, estos corruptos, que nos derrotemos, que abandonemos por cansancio y por frustración. No. Aquí vamos a conseguir que los corruptos sean castigados y que Odebrecht sea castigada y que todos los que se beneficiaron de Odebrecht y fueron cómplices de Odebrecht reciban el castigo que merecen. Esta lucha no ha acabado. Claro, la lucha consiguió que un nuevo gobierno prometiera que iba a luchar contra la corrupción. Cero impunidad. Es decir, que iba a haber cero impunidad. Le compramos la promesa a Abinader y claro, Abinader no ha cumplido. Ha hecho sí movimiento, allá antimovimiento, pero de ahí no ha pasado. Y en algún momento el pueblo se cansará de eso. Y de alguna manera el pueblo cobrará. El pueblo cobra, termina cobrando. No sabe de qué manera y en qué momento, pero nosotros estamos obligados a seguir luchando. Nosotros, los ambientalistas, los que hemos luchado contra la corrupción, es decir, los que queremos un país decente, estamos obligados, a pesar de ese hilo detrás que impide que las cosas esa puñalada al pueblo dominicano.
Porque una puñalada de impunidad. Pero eso y una de las más grandes puñaladas de impunidad. Es una puñalada, José, no de un solo político, ni de un solo partido. No, del poder que se protegió Poder y oposición, porque sí, lo que es hoy poder era oposición. Sí. También esa oposición estuvo implicada. Y ahora la oposición, ¿no? La actual oposición que antes fue gobierno, o fue, bueno, fueron varios gobiernos, sí, también están implicados. Ese es el punto. Sí. Y contra eso es que el pueblo dominicano está luchando. Es decir, contra una coalición de la clase política para evitar que el país conozca que son corruptos, desde la cabeza hasta los pies. No digo todos, porque claro, todo es demasiado grande, con alguna excepción, pero prácticamente. Y no fue todo. Un error de Jean Alain Rodríguez, entonces, en ese proceso de conocimiento del caso, de proteger a unos y querer tirar a otros. Eso fue lo que le dio el tinte político que derrumbó el caso. Claro. Ahí hubo un aprovechamiento. Pero la estrategia de Jean Alain fue dividir, como ya hemos dicho, el expediente de Odebrecht en dos etapas, en dos pedazos. Un pedazo con Rondón y los demás, y ahí con el concón partidario, no político, partidario. Y mientras tanto, en el caso de Punta Catalina, proteger con un acuerdo de lenidad la corrupción de Odebrecht en Punta Catalina, que es la mayor. Es la mayor. Sí, porque lo de Odebrecht fue un menudo, pero lo de Punta Catalina ya es otra cosa. No, eso fue en grande. Y ahí soborno pesado. Palma tuvo, es decir, el fiscal de Milán, su estrategia era hacer un triángulo entre Italia, Estados Unidos y Brasil, para con las pruebas que él tuviera, por lo menos lograr que los cómplices de Tecnimont y de Odebrecht pudieran llegar a ser juzgados, si no en Italia, en Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos está feliz porque Estados Unidos ya recibió la información que quería y recibió dinero, porque en Estados Unidos Odebrecht sí pagó y sí cumplió. No, y además la empresa competidora quedó anulada, porque realmente no es porque las empresas norteamericanas no pagan soborno, ¿no? Sino porque le estaba haciendo un hoyo Odebrecht a nivel regional. Así es, porque hay que entender los intereses, ¿no? Sí. Hay un elemento que también se suma al caso. Es las administraciones posteriores que ha tenido Punta Catalina, especialmente esta. Don Marrancini, de que llegó ahí, en primer lugar, este gobierno aceptó como buena y válida la planta, es decir, las dos plantas. Cuando hubo una auditoría técnica forense que demostró que la planta tenía vicio de construcción. La aceptó y además de eso tumbó una garantía de 100 millones de dólares que Odebrecht pudo retirar sin ningún problema. Pero arriba de eso, la administración actual volvió a contratar a Tecnimont, a pesar de que, sí, de que fue acusada por un fiscal. Y además tomó Odebrecht, hasta el año pasado no había salido de Punta Catalina. No había salido de Punta Catalina. Entonces, arriba de eso, la actual administración tomó dinero generado recursos generados por la venta de la energía de Punta Catalina para resolver los fallos estructurales, es decir, los vicios de construcción, que es responsabilidad de Odebrecht. Entonces, tomando dinero. Sobre todo que se tenía un seguro también. Pero se eliminó
No, el seguro sigue. La fianza fue lo que se eliminó. Una fianza de $100 millones. No, ¿De mil? no. Está la fianza, está el seguro de SACE y está el depósito de una garantía de 100 millones en el banco de reserva. Así que esos 100 millones son de garantía en caso de que pase algo. Nunca se reclamó. No, entonces eso se dejó que pasara la fecha y Odebrecht retirara esos 100 millones. Ay, es decir que hay que comprender la magnitud de la complicidad de los gobiernos dominicanos con la corrupción de Odebrecht. Yo me reuní en Roma con SACE, con la aseguradora. Y la aseguradora nos dijo, a la cual se le pagó 85 millones de seguro. Las funcionarias, porque eran mujeres con quienes nos reunimos, nos dijeron, miren, nuestro problema es con Odebrecht. Si el gobierno dominicano se distancia de Odebrecht, nosotros no tenemos ningún problema en seguir con el gobierno y aconsejar a los bancos, al pool de bancos, que siga financiando. Sí. Entonces nos dijeron, nosotros nos comunicamos con República Dominicana y ellos nos dijeron que ellos no se van a separar de Odebrecht y que prefieren arriesgarse a la pérdida del financiamiento. Es decir, es un nivel tal de interiorización de la corrupción que llega a esos límites. Claro, el gobierno de Danilo Medina suplió la ausencia de financiamiento con el dinero que nosotros pagamos al Estado, es decir, a través de los bonos soberanos. Sí, recuerdo. Vendió bonos soberanos y esos bonos soberanos se pagan con los impuestos, que pagamos todos. Es decir, el dinero que debe dedicarse a los hospitales, a mejorar el transporte, a la educación, se tiene que dedicar a pagar los bonos soberanos con que se financió Punta Catalina. Mira, esto es inédito. Yo no creo que un caso como este haya pasado en algún lugar del mundo. Ya en algún momento estará prescribiendo el caso, porque como están las leyes y como está todo esto, en algún momento va a prescribir. Esa es la idea, ese es el propósito. Y ya no habrá ninguna movilización. Exacto, prescribir y además que se olvide, es decir, sepultarlo en el monte del olvido. ¿Te acuerdas del monte del olvido? Sepultarlo ahí. Y nosotros no estamos dispuestos a eso. Nosotros, yo sé que Jenny Berenice sigue tu programa con mucho interés. Yo le anuncio que nosotros volveremos a tocarle la puerta y que esperemos y ojalá que lo reciba de nuevo. Nos reciba y que juntos nosotros estamos dispuestos a colaborar con la, claro, con la autoridad para que poner nuestras relaciones al servicio del Ministerio Público con tal de ver de nuevo a Rondón sentado en el banquillo de los acusados y con Rondón a un montón de políticos de este país. Rondón y comparte. Y además, y muchísimos políticos de este país que recibieron dinero. Es decir, el caso de cualquier otro caso es pálido, es pequeñito frente a lo que está pasando. Es decir, incluso el entretramado político que respalda esta corrupción. Lo que demuestra que estamos en un sistema corrupto, que no se trata de políticos corruptos, sino que el sistema es corrupto, que hay que cambiar este sistema, que tenemos una democracia que es una democracia corrupta y así no podemos, así no se puede seguir. Hay que volver a refundar esta democracia, este Estado, donde no sea necesario que tú seas corrupto para tener éxito en la lucha por el poder. Sobre todo con este clima de impunidad. Pero tú tienes el caso de Senasa. ¿Por qué el caso de Senasa se da? Precisamente porque Senasa fue un mecanismo de financiación política, como lo fue Odebrecht.
Es así. Y esto se va a repetir una y otra vez, hasta que no reformemos las bases de la democracia dominicana. Sí, yo creo que por ahí es que realmente debe estar orientada la sociedad, que se ve desalentada, que se ve... No podemos derrotarnos. Sí, no, pero Enrique, en el fondo, no es que yo tenga un discurso derrotista, pero uno ve, y uno se levanta y uno ve los casos de corrupción. Y después, le digo que es lo peor, que ahora el mismo Estado que propició ese clima va a facilitar las condiciones para que a esos que el Estado no buscó la prueba para que fuesen condenados, mañana haya que indemnizarlos. No, se han premiado. Con el dinero. Se han premiado por lo mucho que sufrieron. Con el propio dinero de los contribuyentes. Así es. Porque ya ellos van ahora contra la cabeza del Ministerio Público, contra el Estado, contra todo el mundo. Así es. Y ahorita habrá que buscarle mucho dinero porque el mismo Estado no se encargó de buscar. Pero se equivocaron. Vamos a abrir la persecución penal contra Punta Catalina. Que Jean Alain lo dejó separado no para que nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer esto ahora, sino precisamente para proteger a Odebrecht. Ahora el tiro ha salido por la culata. Está ahí ese caso y se puede volver a judicializar. Exacto, a los que han salido ahora liberados. Porque es otra casa. O sea, que no ha muerto. Y yo espero que Jenny Berenice tenga la voluntad de romper ese acuerdo mafioso de la clase política dominicana. Ojalá que sí. Yo espero que sí. Esperamos en Dios. Así es. Te rogamos, Señor. Amén. Es que de verdad agradecer a Enrique de León por venir a exponer lo que nadie quiere decir, ya que hemos visto varias plataformas que con su derecho a la libertad de expresión, entonces están festejando la sentencia. Qué bueno que la celebren, pero recuerden que el juego no se acaba, como se dice en pelota, no. hasta que no se hace el último out. El último out, que por ahí viene. Claro. Así es que compartan este contenido. Gracias, Enrique. Gracias a ti. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.